Bien, es un placer para mí poder saludarles en esta ocasión una vez más. Para mí, en verdad, es un gran privilegio poder estar ya listo para compartir con ustedes la palabra de Dios. En realidad, quisiera también saludar particularmente a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Las Buenas Nuevas. Aún persistimos en este tiempo de pandemia, en esta imposibilidad de poder congregarnos, ¿verdad? Sin embargo, eso no impide de ninguna manera que podamos seguir en comunión espiritual y por sobre todas las cosas, seguir en la comunión de la palabra de Dios, porque es la que nos sostiene. Recordemos siempre de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, lo más importante de Dios tenemos a nuestro alcance. En medio de esta crisis que estamos sobrellevando todos, sin embargo, podemos, como hoy justamente estaremos desarrollando el mensaje, ser agradecidos. Entonces, en esta ocasión, una vez más, quisiera orar por todos ustedes, orar y dar gracias a Dios porque Él guarda a su iglesia, Él guarda su palabra y Él aún en este tiempo sigue permitiendo que su evangelio, la buena noticia, la buena nueva de que hay un Salvador, puede seguir adelante y damos testimonios de esta realidad. Esperamos que todos los hermanos, los amigos también, que nos acompañan siempre en la transmisión y también escuchando la repetición del mensaje por medio de los materiales que acercamos a los hermanos después, posteriormente, al finalizar la exposición de la palabra. Desde ya entonces a todos ustedes también, mis hermanos, mis amigos, todos los que estáis en sintonía, escuchando y participando de este culto a la palabra de Dios, pues les animamos a que en este momento podamos ya alistarnos de tal modo que podamos estar bien atentos a la exposición de la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a pasar a orar y ya directamente al desarrollo del mensaje titulado 3 motivos para ser agradecidos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, porque has considerado nuestra bajeza y aun siendo así en nuestros delitos y pecados, has enviado al Salvador, a tu Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para morir en el madero de la cruz, derramar su preciosa sangre como el precio pagado por nuestra salvación. Por lo cual, oh Dios, te agradecemos infinitamente y aún, Señor, por todo lo que a diario vas permitiendo en mi vida y la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Gracias por tanto, Señor, por todos y cada uno de ellos, y oramos en esta hora rogándote, Señor, que puedas permitir que tu palabra pueda ser para nosotros en esta ocasión, una vez más, fuente de riqueza espiritual, que pueda en verdad ayudarnos a seguir creciendo y desarrollándonos en la fe. Por Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Muy bien, decía, y repito, el título del mensaje es 3 motivos para ser agradecidos. Cuando estoy señalando 3 motivos, con ello no estoy diciendo que solo hayan 3 motivos para dar gracias a Dios, no. Por favor, no confunda eso. Simplemente diría yo 3 motivos generales en donde sí, podemos ir alistando muchos motivos por los cuales agradecer en verdad a Dios. ¿Saben? Este mensaje, y creo que ya también la mayoría de los hermanos y todos los más de 2,000 contactos a los que distribuimos diariamente pan sin levadura, también ya les ha llegado el día de hoy como bosquejo devocional este mismo tema,
porque la intención era justamente que en esta ocasión y en este día particularmente pudiéramos estar en verdad abocados a meditar, pensar, a rumiar un poco lo que implica una vida de gratitud a Dios. Este mensaje, dije y repito, se motivó en un hecho que en la semana ya nos llevó a compartir, sobre todo con los niños. Los niños que, bien, hoy felicitaciones también, porque por lo menos aquí en nuestro país, en Paraguay, se celebra el Día del Niño. Se celebra el Día del Niño. Justamente un grupo de hermanas acaban de salir con el objetivo de ir y visitar a los alumnos de la escuela dominical para poder un poco agasajarles, por lo menos con cariño, amor y, bueno, un pequeño presente también. Entonces aprovecho también la ocasión de poder saludar a todos los niños de la iglesia y también saludar a todos los niños de las diversas familias de hogares de hermanos nuestros en todo el país y en muchas partes del mundo, porque en verdad tenemos muchas personas que de distintas partes del mundo nos sintonizan a través de la red social Facebook y participan, por supuesto, en directo también de la exposición de la palabra de Dios. Retomo entonces que en el transcurso de la semana y en el programa de radio que tenemos en Radio América, de lunes a viernes, y principalmente los días lunes, miércoles y viernes, tenemos también un paréntesis maravilloso en el programa de respuestas bíblicas, un programa que ya lleva sus años en la radio, pero que, bueno, para mí por lo menos es una primera oportunidad que estoy interactuando así radialmente con los niños. El programa se llama Joyas para Niños, un hermoso programa donde los niños tienen su participación especial. Ellos son niños que, la verdad, después de 1 hora y media de estar respondiendo preguntas y la verdad, muchas veces ya cansado, es algo tan rejuvenecedor, es algo realmente tan maravilloso, es aliciente poder escuchar a los niños. Y justamente al escuchar a los niños con tanta alegría, con tanta dulzura, ternura, con tanta simplicidad, los niños que sin mayor pretensión, que muchas veces nos caracterizan a las personas adultas, los niños no. Esa humildad que les caracteriza hace que justamente la participación de cada uno de ellos realmente enternece el alma, rejuvenece el ser. Y en esta ocasión, en la semana, yo había alentando a los niños, diciéndoles de cuán importante es que seamos agradecidos a Dios. Y ni bien empezamos a tratar de citar algunos motivos por los cuales debemos de dar gracias a Dios, la cosa se puso interesante, porque en verdad se fue sumando uno y otro y otro y otro y otro y otro y otros motivos que al finalizar nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea todo el tiempo es en verdad motivo para dar gracias a Dios. Esto lo hice porque la verdad que en todo este tiempo de la pandemia, en todo lo que venimos caminando, y no por desmeritar todo lo que sucede, sí es cierto, es bastante duro, difícil, pero en el contexto de lo que debiera de ser la vida cristiana, la vida del creyente, es de sorprender que muchos creyentes se encuentran en verdad desmotivados. Muchos creyentes en verdad se encuentren más y más enfocados en las cosas y los intereses de este mundo, razón por la cual cuando éstas
se desvanecen ante nuestros ojos por la pandemia que vivimos. Muchos creyentes terminan sin nada, terminan en un vacío, cuestionándolo todo, incluso cuestionando a Dios. Entonces, fue para mí importante poder meditar yo personalmente también, en todo lo que Dios ha sido en mi vida, en todo lo que Dios es en mi vida, en todo lo que Dios sigue siendo en mi vida y lo que será en mi vida. Y en verdad, sentí en mi corazón poder compartir con ustedes este mensaje. Vayamos al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Creo que es un pasaje bíblico muy claro al respecto del tema que pretendemos desarrollar en esta ocasión. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, simplemente dice lo siguiente: dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Repito, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Entonces, vemos con claridad de que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Seamos agradecidos. La gratitud es una virtud la cual todo creyente debe cultivar en su vida. No de vez en cuando, sino todo el tiempo y por todo. El día de ayer me tocó una vez más estar trabajando en el Hospital del Cáncer. Créanme, no es el mejor lugar probablemente, sobre todo para quienes generalmente buscan motivaciones en su vida. Y allí en ese lugar donde muchas personas sufren, allí donde muchas personas se encuentran con desesperanzas, con tristezas, con dolor no solo físico, sino además con dolores tremendos en su propia alma, como me decía una dama, una mujer con quien conversé, y me decía ella: pastor, no solo estoy sufriendo el dolor del cáncer que padezco, y la cual me lleva a tener que inyectarme calmantes muy fuertes a cada instante, sino que lo que más me duele, me decía, lo que más me duele es que mi propio esposo, al enterarse que tengo cáncer, salió, me abandonó y se fue con otra mujer. Cuadros de este tipo y similares se repiten y se repiten. Así que, y ayer estuvimos por casi 3 horas estuvimos trabajando en aquel lugar. Desde la exposición pública de la palabra que tuvimos con toda la gente que estaba allí, pacientes y familiares, hasta después pasar habitación por habitación y conversar con cada uno de ellos. Entré en una habitación y allí estaba una mujer postrada, una mujer que gemía en medio de su dolor. Ella era una hermana en Cristo ya a estas alturas, porque en anterior ocasión ya el evangelio de la bendita gracia de Dios sanó lo más grave en su alma, en su ser, cuál es el pecado. Ella había depositado su fe en Cristo Jesús. Esta vez cuando llegué hasta ella en su lecho de dolor,
Ella simplemente me dijo, pastor, me dice, no se preocupe por el dolor que siento, me dice. No se preocupe por todo lo que usted ya sabe. Estoy padeciendo, me dice. Estoy agradecida con Dios. Estoy agradecida porque encontré la verdad. Y ahora Jesucristo es mi Salvador. Me decía ella, yo no sé si he de sanarme. Y empezó a contarme. Me dijo, ¿se acuerda de fulano? ¿Se acuerda de Mengano? De la sala tal, me dice, sí. Ellos ya no están. Y no es que regresaron a casa sanos, no. Ya partieron. 2 de ellos felizmente partieron a la presencia del Señor por el trabajo que llevamos a cabo con ellos allí. 1 de ellos no. Pero me decía ella, yo soy agradecida a Dios. Estoy agradecida a Dios. Porque más allá de que me sane o no, yo le tengo a Cristo como mi Salvador. Palabras más, palabras menos. Realmente me quedé un rato sin palabras, mirándola, pero meditando en mi corazón muy profundamente. Y en un suspiro, desde el fondo de mi alma, también pude unirme a ella en su gratitud por lo más grandioso que hay para cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, nuestra salvación. Finalmente, cuando todo se destruye, finalmente cuando ya nada tiene sentido, cuando todo se desvanece en nuestro derredor, a diferencia del pecador sin Cristo, a diferencia de la persona impía, sin Dios, sin Salvador, el cristiano, el creyente, tiene mucho que agradecer, tiene mucho por dar gracias a Dios. Así que la gratitud es una virtud que todo creyente debe cultivar en su vida. No debe de ser algo relacionado a las circunstancias. Debe de ser algo de todo el tiempo y por todo en nuestras vidas. La gratitud debe ser algo constante en la vida de un hijo de Dios. Y en ese sentido, la Biblia nos dice mucho sobre la gratitud. Hay muchos pasajes bíblicos en la Escritura que nos hablan directamente acerca de dar gracias a Dios. Y nosotros los creyentes, aquellos quienes por la gracia de Dios, somos un recipiente de su amor y su perdón, tenemos aún más razones para ser agradecidos que aquellos que aún andan en tinieblas y perdición. Y es allí, y basados en este texto simple, sencillo, que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Basados en este texto, quiero compartir con ustedes justamente por lo menos tres formas generales en los que debemos ser agradecidos con Dios. En primer lugar, en primer término, porque Dios nos manda ser agradecidos. Ser agradecidos es un acto de obediencia a Dios. La gratitud es un acto de obediencia a Dios. Ser agradecidos es un mandato de Dios. Y al ser un mandato de Dios,
y mirar, por ejemplo, pasajes bíblicos como las que encontramos en Juan capítulo 14, dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si ser agradecidos es un mandato de Dios, si ser agradecidos es un mandato de Dios, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Por lo tanto, para el cristiano, para el creyente, la gratitud es en verdad un acto de obediencia a Dios. Ser agradecidos y dar gracias a Dios es una necesidad impuesta por Dios para con cada uno de nosotros. Y aunque uno pudiera decir, bueno, la gratitud o el mandato sobre la gratitud no aparece en los 10 mandamientos, sin embargo, claramente en toda la Biblia se puede apreciar de que Dios siempre aguarda y espera que su pueblo, que sus hijos sean agradecidos en verdad. Dar gracias a Dios en todo, dice la palabra, en todo. No es una sugerencia, es una orden. Y un verdadero hijo de Dios desea en verdad agradar a Dios en todo. Yo deseo agradar a Dios en todo. Espero que ustedes también así lo deseen. Estoy seguro que si su corazón se encuentra inclinado a la palabra de Dios, también estará listo para obedecer a Dios en ese sentido, porque el mandamiento de Dios es claro. Dad gracias en todo. Y dado entonces que la gratitud es un mandamiento de Dios, debemos de considerar con mucha seriedad entonces de que la ingratitud también es un pecado. Ser desagradecidos es un pecado, y siendo un pecado, esto desagrada a Dios. Un creyente, un hijo desagradecido, es alguien que desagrada a Dios, porque la ingratitud se manifiesta con una actitud de queja, de descontento. La forma en que comúnmente la ingratitud se hace ver, se hace patente, es por medio de nuestras quejas, nuestro descontento, que finalmente termina quitando y arrebatándonos el gozo y nos convierte en personas realmente intoxicados por amarguras que lastiman finalmente nuestro ser. Decía yo que además de todo lo que implica ya de por sí toda esta situación que ya venimos arrastrando por más de 5 o 6 meses ya, no es fácil, es duro, difícil. Todos los días me encuentro con personas y hermanos en Cristo que ya lo están perdiendo todo. Han perdido su trabajo, han perdido gran parte de sus recursos, se encuentran en verdad desesperados porque tienen compromisos que cumplir, deudas en las que se encuentran y tienen que pagar, compromisos que han asumido y que requieren ser honrados, pero toda esta situación ha traído en verdad gran quebrantamiento en la vida y en el hogar de muchos de nuestros hermanos. Esa es una realidad que no se puede ocultar. Además de esto, el quebrantamiento propio de toda una sociedad que se pasa transmitiendo informaciones que más allá de la circunstancia misma termina afectándonos. Entonces, en todo ese contexto,
se entiende la situación de muchos de nuestros hermanos. Pero ¿será que todo eso ya es más que suficiente para descartar por completo en nuestras vidas propósitos que nos lleven en verdad a dar gracias a Dios? Yo creo que no. Y esta es la razón por la que al encontrarme en situaciones tan extremas, de personas que se encuentran al borde de la muerte, lidiando con el dolor y con enfermedades terminales, es cuando puedo apreciar en verdad que en realidad hay tantas cosas que aún nos rodean y que forman parte de nuestras vidas y que no nos damos cuenta y por ende no damos gracias a Dios. Cuando el cristiano deja de ser agradecido, deja de apreciar y de admirar quizás detalles pequeños que hacen a nuestras vidas y que están allí y que forman parte de las bendiciones con que Dios nos bendice a diario, pero no nos damos cuenta y no somos agradecidos. Finalmente, esto empieza a destruir y a afectar nuestras vidas emocional y espiritualmente. Y ahí está. Y quizás en esta misma ocasión, en esta oportunidad, esté escuchando un hermano, una hermana, que quizás aún tiene mucho, pero al tener toda una experiencia de vida de ingratitud, lamentablemente ha perdido la oportunidad de admirar y de apreciar las formas y las maneras en las que Dios se está glorificando en su vida. Y esto, lamentablemente, trae mucho mal que incluso trae resentimientos al corazón. Hay un cuadro en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 18, donde Jesús plantea una cuestión. En realidad aquí Él establece también otro mandato, es la de perdonar. Y en el contexto de esa conversación que Jesús tiene con sus discípulos y a quienes les exhorta incluso a perdonar si fuese necesario, aún hasta 70 veces 7, Él presenta una parábola. Él presenta una parábola para tratar de simplificar la lección que pretende enseñar. Y en esta parábola que voy a pasar a leer, está en Mateo capítulo 18, se puede apreciar la condición de una persona ingrata que luego transmite ingratitud, que termina por evidenciar su ingratitud de una manera pecaminosa, que termina arrastrándolo a una desgracia personal. Y voy a leer la parábola. Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué cuadro más precioso! Es el cuadro mismo de un Dios tan grande y misericordioso, que interviene en nuestra vida tan favorablemente, empezando por alcanzarnos con una gracia infinita, con un perdón infinito, empezando por darnos salvación. Este es el cuadro que representa a Dios y al pecador. Un pecador que suplica, que ruega, que implora y que recibe de Dios misericordia. Ahora bien, ¿qué sucede con este hombre que ha sido perdonado? ¿Qué sucede con este hombre que fue alcanzado por tan grande misericordia? Dice, entonces aquel siervo, el versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, alguien como él, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, dice. Si presta atención, se dará cuenta que hay algo característico que finalmente se evidencia en el corazón del primer siervo que había sido perdonado. Era una persona ingrata. Era una persona que simplemente se ve a sí mismo y su propia circunstancia. Es alguien que prontamente procura misericordia, procura auxilio, procura socorro. Pero cuando la recibe, y la recibe tan abundantemente como lo recibió, porque en comparación a lo que su consiervo le debía, en relación a lo que él le debía a su señor, la deuda del consiervo para con él era ínfimo. Pero este corazón era un corazón contaminado, intoxicado de ingratitud. Si este siervo hubiera apreciado en verdad lo grande y maravilloso de la misericordia de su Señor, de su amo, de su Rey para con él, hubiera también tenido la misma misericordia. Pero es así como opera la amargura en el corazón de aquellos que solo se ven que solo se ven a sí mismos en el contexto de la circunstancia y se conmiseran de sí mismo y nada más. La ingratitud en relación a todo lo que finalmente Dios obra y opera en su vida se hará evidente en sus semejantes, como fue con este hombre de la parábola. Tan triste es la vida de alguien cuyo corazón es ingrato para con Dios, cuyo corazón ha sido embriagado de vanidad. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, en su primera carta, dice algo que
conmociona a muchos en el capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Versículo 6 al 8, donde dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No sé si se dio cuenta, pero antes que el apóstol Pablo hiciera esta declaración que de pronto quebranta a muchos, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Antes de hacer esta declaración, él contextualiza la realidad de todo creyente. En primer lugar, él dice que hay una gran ganancia en una vida piadosa acompañada de contentamiento. Y aún esta declaración vuelve a contextualizar diciendo: porque nada hemos traído a este mundo. ¿Se acuerda? ¿O usted se trajo algo consigo? No, de ninguna manera, tampoco yo. Y sin duda, dice, nada podremos sacar. Esto es algo triste de ver, sobre todo cuando en las calles se ve pasar un féretro, seguido por una larga caravana de automóviles familiares y amigos que acompañan. Lo que nunca vamos a ver detrás de una caravana que acompaña a un féretro son camiones blindados cargados de los bienes, las riquezas de aquel que falleció para acompañarlo al más allá. Bueno, los faraones y los reyes de la antigüedad intentaron hacer algo parecido, solo para enriquecer siglos más adelante a muchos expedicionarios y buscadores de tesoros. Porque aunque ellos pretendieron de alguna manera llevarse consigo sus tesoros al enterrarlos con ellos mismos, todo ese tesoro permaneció allí y punto. Nada hemos traído a este mundo. Cuando perdemos de vista la simplicidad de la vida y caemos en la pasión que significa e implica el sistema mundano, que por característica se encuentra abocado a lo temporal, a lo sensual. Cuando nosotros finalmente terminamos de ver la realidad de nuestra vida en el contexto bíblico, entonces evaluaremos nuestro presente a la luz de la verdad y encontraremos que en verdad hay mucho más de valor en nosotros mismos que en las cosas que nos rodean. Pero lamentablemente, arrastrados por las pasiones de este mundo, terminamos sin poder comprender cómo pudo haber sido que el apóstol Pablo escribiera que teniendo sustento y abrigo podamos estar contentos con esto. ¿Cómo puedo contentarme con algo tan poco? Cuando en realidad el sistema del mundo influye en mí para ir en busca de más y más y más y más. Todos los días me encuentro con personas que me llaman o conversan, o los encuentro y conversamos personalmente, verdaderamente dolidos. Dolidos por toda la pérdida
dolidos por todas las circunstancias, dolidos porque la vida ya no es el mismo, dolidos porque no pueden vivir lo que han vivido unos meses atrás. Tengo y debo de ser honesto, muy pocas veces en este tiempo me encontré con creyentes que a pesar de todo lo que estén sobrellevando, me puedan decir, estoy agradecido con Dios. ¿Por qué perdemos de vista nuestra gratitud para con Dios? Ese mandato de Dios de ser agradecidos. Porque dejamos de ver las cosas simples, sencillas y grandiosas con las que Dios en verdad bendice nuestras vidas. Razón por la cual el cristianismo de este siglo se encuentra como se encuentra. Y se han amontonado maestros conformes a sus propias concupiscencias, sus propios intereses. Como están interesados más y más en las cosas temporales de esta vida, en las cosas temporales de este mundo, placeres, bienestar, comodidad, bienes materiales, prosperidad. Entonces aparecieron todos estos, unos de ellos se hacen llamar pastores, otros se hacen llamar apóstoles, algunos se hacen llamar profetas. ¿Y cuánto éxito tienen? Sí, son engañadores profesionales. Son verdaderamente personas capacitados para engañar y seducir almas que se encuentran vadeando por las cosas temporales de la vida. Y por supuesto que cuando nuestra vida no encuentra un deleite en Dios, mientras nuestros deleites se encuentren en las cosas temporales de la vida, aquí, de las cosas de este mundo, y cuando éstas empiecen a faltarnos, ya no encontramos motivos para dar gracias a Dios. Porque todos nuestros intereses están en las cosas de la vida, no en los intereses de Dios. Solemos leer con mucho quebranto en la radio Colosenses capítulo 3. Vamos a mirarlo aquí una vez más. Colosenses capítulo 3 dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, qué interesante, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, usted resucitó con Cristo. Usted es una persona salva. Usted es un creyente. Usted es verdaderamente un evangélico que profesa su fe en el evangelio de la gracia. Porque hoy en día hay un sinnúmero de tipos de evangelios que parecen ser caminos derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuidado con el evangelio diferente. Pero si usted es una persona que genuinamente ha sido regenerado, una persona salva, es usted entonces una persona que ha resucitado con Cristo. Es decir, es usted una persona que murió al pecado. En alguna ocasión, en mensajes anteriores, habíamos predicado sobre el verdadero significado del arrepentimiento. Y parte de la enseñanza en aquel entonces era que arrepentimiento en parte significa morir a aquel que es y ha sido desde el principio de nuestro nacimiento nuestro dueño, el pecado. Una de las formas en el que el esclavo finalmente era liberado era la muerte. Si no era liberado por medio de un redentor, alguien que pagaba su cuenta, el día en que ese esclavo sería libre era cuando moría. Pues nosotros hemos sido libres
Porque Cristo nuestro Redentor vino a este mundo a pagar el precio de nuestra deuda y murió en el madero de la cruz para que yo, identificándome con su muerte, tuviera verdadera y plena libertad. El pecado ya no se enseñorea del creyente, ya no es señor del creyente. El Señor del creyente es Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la Escritura. Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué no somos agradecidos con Dios? Porque generalmente los creyentes de este siglo buscan las cosas no de arriba, sino la de la tierra. Y todo este tiempo soñamos, trabajamos, luchamos, nos esforzamos, no dormimos incluso por lograr obtener las cosas de la tierra, de este mundo. Y justo viene esta pandemia. Justo viene este coronavirus. Y todo se echa a perder para muchos. Yo me he encontrado con creyentes desesperados. Y no es que les falte qué comer. No es que no tengan un techo debajo donde ir a dormir. No es que les falte una cama donde dormir. No es que les falte un plato de comida a sus hijos. Simplemente se han golpeado con la realidad en el que sus verdaderos intereses han sido golpeados por esta pandemia. Siempre han vivido buscando tener más y más de las cosas terrenales y temporales de esta vida. Y mientras todo eso va viento en popa, ay, gracias a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero cuando estas cosas, estos intereses faltan o peligran, entonces ya no encuentran motivos para dar gracias a Dios. Buscad las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Para que haya una persona verdaderamente agradecida, para que un cristiano verdaderamente pueda ser agradecido, debe en primer lugar, como decía el apóstol Pablo de los de Macedonia, primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros, dice. Aquellos hermanos pobres, humildes, le rogaron a Pablo para que pueda recibir de ellos su ofrenda. Pablo no era que quería recibir tanto de ellos, porque Pablo sabía muy bien que eran creyentes muy pobres. Él tenía que escribir toda una carta para una iglesia rica como la iglesia de Corinto. Allí había mucha gente de buen pasar, muchos ricos, muchos empresarios. Sin embargo, Pablo les tenía que escribir 2 capítulos de la Biblia, dejándoles ejemplos, testimonios, exhortaciones, para que estos hermanos pudieran
ser generosos. Pero la iglesia de Macedonia no necesitó ni de carta ni de exhortación. Ellos supieron y ya quisieron participar. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué hay de diferencia entre un creyente y otro? Yo en ese sentido agradezco inmensamente al Señor. Realmente he podido apreciar la misericordia de Dios para con su siervo y con su obra en este tiempo. Y la verdad es que Dios me dio una seria cachetada, porque en el principio dudé. Dudé en verdad de que viendo lo que se venía a venir, pudiera haber forma de sustentar y sostener todo esto. Pero allí estuvo Dios para mostrar quién es Él. Y para mostrarle a muchos creyentes también, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Así como seguramente Elías esperó que Dios lo sustente, quizás por algún creyente de buen pasar, por algún creyente de buen vivir, con buenos recursos. No. El Señor le mostró que Él es Dios, llevándolo junto al arroyo Querid y utilizando un cuervo para alimentarlo. Siempre veo ese cuadro y me conmuevo de mi Dios, del Dios del cielo, del Dios de la Biblia. ¡Qué lección! ¡Qué lección para mostrarnos de quién es Dios! ¡Qué lección para los poderosos! Para los que tienen recursos, para los que tienen dinero, para los que tienen abundancia. Dios puede usar un cuervo para su propia gloria. Y en este tiempo, tal cual como los macedonios, también Dios nos mostró esto aquí, con este hombre, con este siervo suyo y con su obra en este lugar. Dios mostró de que por medio de cuervos o mujeres como aquella viuda que tenía apenas un puño de harina y unas gotas de aceite, sin embargo terminó alimentando al profeta y se alimentó ella y su hijo hasta el final. Yo he pedido perdón a Dios porque Él mostró y me sigue mostrando que aún hay cuervos en este tiempo, que aún hay macedonios en este tiempo, que aún hay creyentes que se han dado verdaderamente, primeramente al Señor. Y esto tiene una implicancia tremenda, pues son los que finalmente glorifican a Dios con un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Ya Dios tomará cuenta de lo demás, eso sin ninguna duda. Dios tomará cuenta. Pero lo maravilloso es que la gratitud es una expresión de un corazón rendido a Cristo. El corazón rendido a Cristo es un corazón que se expresa, se evidencia, no solo con una gratitud de labios. El Señor está cansado de personas que de labios le honren y su corazón está lejos de Dios.
Le decía el Señor Jesús a aquella mujer samaritana de que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores es lo que el Padre busca. Por esa razón, el mandato de ser agradecidos es un mandato que recae sobre el corazón rendido a Cristo. Y el corazón rendido a Cristo siempre se hará evidente, porque será siempre un corazón agradecido. La gratitud, en segundo lugar, nos ayuda a estar contentos, cualquiera sea nuestra situación. Otra razón, entonces, para ser agradecidos, porque nos ayuda a estar contentos. Ya dijimos de que dar gracias es un mandato, y además el mandato es ser agradecidos en todo. Todo. No es únicamente todo lo bueno, sino también las pruebas, los momentos difíciles. Esto es muy cierto. Ser agradecidos en todo implica también esos momentos duros, difíciles, tiempos de prueba, en las que también debemos de dar gracias a Dios por los propios fracasos, las caídas, ya que estos son los momentos que finalmente nos ayudan a buscar más y más el rostro del Señor. Siempre suelo decir lo agradecido que estoy por muchas situaciones duras y difíciles que me ha tocado vivir y pasar. Igualmente soy muy agradecido por aquellas personas a quien Dios los puso en mi vida para dificultarme el camino. Muchas personas que en su momento me hicieron sudar, me hicieron llorar, me quitaron el sueño. Hoy, después de haber madurado en mi vida, puedo dar gracias a Dios, incluso por esas circunstancias y esas personas que fueron para mí en su momento muy difíciles. Las adversidades, las luchas, las tribulaciones son las que descubren nuestro corazón, desnudan nuestra realidad espiritual. Son las que nos lleva a postrarnos de cuerpo entero. Son los que nos lleva a desollarnos en la presencia del Señor. Por lo cual también debemos de dar gracias. Porque esa gratitud produce contentamiento. Cuando somos justamente agradecidos en medio de las pruebas, estamos dando testimonio de nuestra fe en Cristo y estamos glorificando a Dios. Qué triste es ver al creyente humillado por la circunstancia, humillado en el sentido de dar un testimonio de rebeldía, de plagueo, de quejas, de resentimientos y no de gratitud. Hasta un inconverso es agradecido con Dios cuando las cosas van bien. Eso es algo natural, ¿no le parece? Es algo natural ser agradecido cuando las cosas van bien. Pero el milagro, lo sobrenatural, está en el hecho de poder dar gracias a Dios aún en medio de nuestras aflicciones. Allí es cuando damos testimonio real. Y no es un testimonio ficticio, no un testimonio circunstancial o momentáneo. Aquel que da gracias a Dios
Aquel que como Job pueda decir: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, cuando acaba de perder toda su familia, cuando acaba de perder todos sus bienes, cuando finalmente se encuentra sin nada. Ese es el testimonio que glorifica a Dios. Cualquiera brinca, cualquiera salta, cualquiera sonríe, cualquiera da gracias a Dios cuando las cosas van bien. Pero aquellas vidas que en medio de una situación tan dura como la que incluso le tocó seguir viviendo a Job cuando enfermo, rascándose, lleno de llagas, incitado a maldecir a Dios y morir, él simplemente dijo de que recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos. La cristiandad de este tiempo se encuentra generalmente interesado en las bendiciones de Dios cuando éstas tienen que ver con su prosperidad, su bienestar, su comodidad, el crecimiento de sus negocios, sus empresas. Pero cuando las bendiciones de Dios se trata de dolor, enfermedad, pérdida, tropiezo, entonces no está listo para dar gracias a Dios. Esto generalmente se relaciona con aquella parte de la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo capítulo 13, donde el Señor comparó justamente a aquel cuya semilla fue sembrado en pedregales, entre pedregales. Creyentes de este tipo son corazones llenos de piedras. Y dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 13 en relación a aquella semilla que cayó entre pedregales, versículo 20. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, ¿verdad? Sobre todo si las cosas van bien, ¿verdad? Hay bendición, bienestar, prosperidad, todos con salud, todo marcha bien, no hay pandemia, hay trabajo, hay progreso. Recibe la palabra y al momento la recibe con gozo. Ahí no hay problema, hay gratitud. Hay alabanza, hay adoración. Pero no tiene raíz, dice la Biblia. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Pero por qué es de corta duración? Yo siempre suelo decir que la cristiandad de este tiempo está acomodado a recibir predicaciones motivacionales, que los alienten, que los motive, que, como suelen decir, lo llenen por completo. Y salen felices porque se pasaron casi 2 horas cantando. Y después no escucharon un sermón tedioso, ¿verdad?, que confronte el pecado, la carne, ni la vanidad, ni nada de eso. No, por el contrario. Les habló de que Dios es bueno y que les va a bendecir y que todo les va a ir bien. Pero todo eso es de corta duración. De corta duración. Necesitan todo el tiempo más y más y más, cada vez incluso con una dosis más alta que al principio. Nunca les es suficiente porque no tienen a Dios. No tienen verdaderamente la semilla que puede germinar
y producir vida. Es de corta duración porque dice, pues al ver venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice. Y el que fue sembrado entre espinos, este también es otro. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Ahogan la palabra y se vuelven infructuosas. No pueden ser agradecidos. No pueden verle a Dios cuando las cosas van mal. Hay muchas personas que no pueden ver a Dios en medio de esta pandemia. Es más, cuestionan y dicen, ¿qué clase de Dios es este? No pueden ver a Dios. Un corazón de este tipo es un corazón desagradecido. Es un corazón egocéntrico. Y créame, no le va a ir bien. No le va a funcionar a eso. Sus fuerzas quizás puedan servirle cierto tiempo, pero no le será suficiente. Fracasará. Y grande será su ruina. Muy grande. Definitivamente enorme ruina. La Biblia dice en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y finalmente, el tercer motivo para ser agradecido es porque nos ayuda a mantenernos humildes. La gratitud nos ayuda a recordar que somos lo que somos por pura gracia de Dios. Y eso nos mantiene humildes. Y recuerden, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice. El que cree que es merecedor de todo, generalmente rechaza a Dios, pues no cree que le necesita a Dios. El que cree merecer la bendición, es más, el cristianismo de hoy incluso ha llegado al descaro de demandarle a Dios, de declararle a Dios, de exigirle a Dios su bendición. Estos son corazones que no conocen lo que significa la gracia, lo que significa ser un inmundo pecador por quien Cristo vino a morir. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que valga la eternidad? ¿Crees que lo que tienes, lo que posees, te servirá de algo para la eternidad? No se engañe. Si no tienes a Cristo, irás al infierno. Créame, que si no te arrepientes del pecado, que si no dejas la idolatría, que si no dejas la falsa religión, que incluye incluso el dinero y las riquezas de esta vida, y te humillas recibiendo a Jesucristo por Salvador, te irás al infierno. No importa cuántos años lleves en un templo, no importa cuántos años lleva de que te hayas bautizado y cosas por el estilo. Un cartón de certificado de bautismo no sirve en el cielo. No sirve. Los años que llevas a lo mejor como parte de la membresía de una iglesia, eso no sirve en el cielo. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, estás en serio problema. Y si toda tu vida evidencia una vida de ingratitud, yo me preguntaría muy bien, ¿qué está pasando conmigo? ¿Dónde estoy parado?
¿En qué se ha fundamentado mi fe? ¿En qué tipo de evangelio? ¿Es el evangelio bíblico? Quien tiene a Cristo por Salvador, quien tiene la sangre de Jesucristo aplicado a su alma, siempre será un corazón agradecido, porque será un corazón que verá que ya no hay nada más grande ni maravilloso por recibir que la misma salvación. Decía el escritor del himno que solemos cantar: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede usted decir que el hecho de que está bien con Dios ya lo es todo? Que si mañana las cosas le van bien, está perfecto. Pero si empieza a cubrir un mar de aflicción, su alma, su vida, o puedas perder toda tu familia como perdió el escritor de ese himno. Ese himno se escribió en medio de la furia de un mar en tempestad, donde la familia de este misionero murió. Y aún perdiendo a toda su familia, que viajaban para un trabajo misionero, aun cuando allí, en esas aguas, se sepultaron a su familia, él pudo decir, estoy bien con mi Dios. Ese es el corazón agradecido. Ese es el corazón en quien mora el Salvador. Te invito en verdad a que hagas de Jesucristo tu Salvador, a que te arrepientas del pecado, que renuncies al pecado. Hazle a Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida, de tu alma, y verdaderamente tendrás motivos eternos y suficientes para ser agradecidos con Dios. Creyentes en Cristo Jesús, que tenéis al Salvador, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Seguiréis llorando miserias terrenales o glorificarle a aquel que les dio salvación? Podríais decir, como el escritor del himno, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Y eso es lo más importante. No hay nada más valioso que estar bien con Dios. Créame, todo lo que usted pueda tener, mire a su alrededor, mire lo que tiene, vaya y observe sus cuentas bancarias. Nada de lo que tenga puede ser comparado con estar bien con Dios. Todo lo demás quedará aquí, pero lo que Dios hizo por usted es lo que le llevará al cielo. Sea agradecido. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tu evangelio, por Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén.